Las rentas de capital las vamos a encontrar consagradas en el artículo 338 del Estatuto Tributario y me dice, son ingresos de estas cédulas los obtenidos por conceptos de intereses. Es decir, si yo tengo un contrato de mutuo, ¿sí? Yo tengo un contrato de mutuo del cual recibo unos intereses. Por ejemplo, yo soy socio de una empresa y le presté un dinero a esa empresa. Los intereses que me paga esa empresa, ese ingreso que obtengo por esos intereses, ¿a dónde lo voy a llevar? A mi renta de capital, ¿cierto? Rendimientos financieros. Si el contribuyente tiene un CDT, los rendimientos que produce ese CDT a lo largo del año 2017, ¿a dónde los va a llevar? A unas rentas de capital. Entonces tengo un CDT de 10 millones de pesos, me produce un rendimiento de 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos harán parte de rentas de capital. Perdón. Entonces, estos 100.000 pesos harán parte de rentas de capital. Arrendamiento. Entendamos arrendamiento como todo lo que implique el arrendamiento. Entonces, arriendo un inmueble, ya sea una casa, una bodega, una oficina, arriendo un vehículo, porque también podríamos arrendar muebles, ¿cierto? Que, digámoslo así, jurídicamente lo llamamos es alquiler. Entonces, yo puedo arrendar un inmueble o un mueble. Independiente de que sea lo que arriende, el ingreso que obtengo por esos arriendos, es decir, el canon de arrendamiento, lo voy a manejar como una renta de capital. Para el caso de regalía y explotación de intangibles, si mis ingresos provienen, por ejemplo, de un contrato de franquicia donde yo vendí mi marca o presto mi marca para su explotación, ¿cierto? Entonces, esos ingresos los vamos a manejar como una renta nuevamente de capital. Esas son las rentas exclusivas de la cédula de capital. Solo voy a poder incluir dentro de estas rentas estos ingresos provenientes de intereses, rendimientos financieros, arrendamiento, regalía y explotación de intangibles. ¿Cómo depuramos esta cédula? Entonces, pasamos a, nuevamente, total de ingresos correspondientes a rentas de capital. ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener lo que yo obtuve por arrendamiento, ¿cierto? Lo que yo obtuve por rendimientos financieros, ¿sí? Lo que yo obtuve por regalías. Todo ese cúmulo lo vamos a llevar acá como mi total de ingresos de renta de capital. Mis ingresos brutos, sin hacerle en ese momento ninguna depuración. Y ahora voy a proceder a depurar esos ingresos. Entonces, nuevamente, como me lo indica el artículo 26 del Estatuto Tributario, le voy a descontar los ingresos no constitutivos de renta. ¿Cuáles van a ser ingresos no constitutivos de renta para esta cédula? Nuevamente vemos que se repiten los aportes al sistema general a pensión y el aporte obligatorio al sistema general a salud. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos comentado. La normativa que regula el sistema general de seguridad social en Colombia me implica que por cada uno de mis ingresos yo voy a tener la obligación de contribuir al sistema de seguridad social. Entonces, si yo tuve ingresos de rentas de capital, sobre estos ingresos tengo la obligación de pagar salud y pensión. Y como tengo esa obligación, pues voy a tener la posibilidad de descontarme lo que yo aporté en salud y pensión. En este caso, el señor de estos 100 millones de pesos se descuenta 6.900.000 por concepto de pensión y 5 millones por concepto de salud. ¿Qué otro ingreso no constitutivo de renta voy a poder descontar o depurar de la cédula de capital? Voy a poder depurar lo que es el componente inflacionario. ¿Para qué? Pues para las personas que tengan rendimiento financiero, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un CDT, a ese CDT, en el certificado que me entrega mi pagador, la entidad financiera, me va a decir cuánto es mi parte gravada y cuánto es mi parte que hace parte del componente inflacionario que no estará gravada con el impuesto sobre la renta. Entonces, ese porcentaje que me certifiquen como ingreso no constitutivo de renta, yo lo voy a poder depurar, como aquí vemos en el caso, de mi ingreso bruto por rentas de capital, ¿vale? Otro tema que podríamos depurar en rentas de capital, las indemnizaciones por seguros de daño. Si
como yo estoy explotando un capital, ¿cierto? Puede ser un vehículo, puede ser un apartamento el que estoy arrendando. Si ese apartamento sufre un daño y me pagan una indemnización por el seguro que tenía ese apartamento, pues eso va a ser un ingreso de rentas de capital. Y ese ingreso de rentas de capital, como la normativa me establece que el artículo 45, en la parte que constituya a daño emergente, ¿sí? Va a ser un ingreso no constitutivo de renta, entonces lo voy a poder depurar de mi ingreso total o mi ingreso bruto de rentas de capital. En este caso, este contribuyente pues no tuvo esa situación, por ende no se descuenta nada. Entonces, después de esto voy a tener el total de mis ingresos no constitutivos de renta, lo cual van a ser 12.900.000 pesos. Ahora, siguiendo con lo que me dice el artículo 26, vamos a depurar, ¿qué más? Mis costos y gastos, ¿cierto? Entonces, sobre el tema de costos y gastos, lo que hay que tener en cuenta es que para yo poder llevarme como deducible un costo o gasto, tengo que tener en cuenta lo que me establece el artículo 107, y es que haya una relación de causalidad entre mi actividad productora de renta y ese costo que voy a tener para poder ser deducible. Si tengo esa causalidad, si tengo los soportes, ya sean facturas o documentos equivalentes, que, digámoslo así, perdonen que repita, que soportan ese costo, entonces yo voy a poder deducirme los costos que yo tenga por la actividad que estoy prestando, ¿cierto? Entonces este contribuyente tiene costos por un valor de 60 millones de pesos. Depurando de mi ingreso bruto de rentas de capital, los ingresos no constitutivos de renta, las ganancias los costos y gastos, entonces voy a obtener lo que es mi renta líquida. Una vez obtenida mi renta líquida, siguiendo con el artículo 26 del Estatuto Tributario, voy a proceder a descontarme las deducciones y rentas exentas. Entonces, ¿qué deducciones y rentas exentas puede tener una persona que tenga rentas de capital? Puede tener, como ya lo mencionamos, GMF, aportes a cesantía como persona independiente que podría ser, ¿cierto? Siempre recuerden que tiene una limitante máximo 2.500 VT al año o, en su defecto, la 12ª parte del ingreso. Lo que ocurra primero será su limitante. Otra deducción que podría tener, intereses sobre préstamo para la adquisición de vivienda. Y aquí es bueno hacerles un recordatorio. Lo tenemos en el ejercicio a modo de ilustración, pero recuerden que si en alguna de las cédulas anteriores ya ustedes se llevaron esta deducción, entonces en esta cédula no podremos aplicar esta deducción, ¿vale? Pero es solo para un modo ilustrativo. En principio, si ya la depuré en mis rentas de trabajo o si ya la depuré en alguna de otras rentas o la pienso depurar en alguna de otras rentas, pues no podré repetirla en esta renta. ¿Vale? Listo, entonces continuemos. Rentas exentas. En principio, las personas que tengan rentas de capital solo van a tener una renta exenta. Y es la que aparece en los artículos 126 raya 1 y 126 raya 4. Y son mis aportes voluntarios a pensión y a cuenta AFC, si lo realicé en el transcurso del año. Nuevamente les hago el mismo recordatorio. Si ya lo depuré en la renta de trabajo, no puedo depurarlo nuevamente en la renta de capital. Yo decido en qué cédula depuro esta deducción, ¿vale? O esta renta exenta en este caso. ¿Listo? Entonces me da una sumatoria total de rentas exentas y deducciones de 51.900.000 pesos. Recordemos que esta cédula de capital también tiene una limitante, al igual que la tiene la renta de trabajo. Pero aquí la limitante cambia. La limitante va a ser máximo el 10% de mi renta líquida, que es la que encontramos acá. ¿Ya? O en su defecto, perdonen, no es esa, es esta. ¿Ya? El 10% de mi renta líquida. O en su defecto, 1.000 VTs. Entonces, lo que ocurra primero,
Si el 10% de mi renta líquida es superior a 1000 VTs, entonces mi limitante será 1000 VTs. Si el 10% de mi renta líquida es inferior a 1000 VTs, entonces mi limitante será 10%. ¿Esto? Entonces, en este caso, este señor tendrá una limitante y solo podrá depurar de su renta líquida 2.710.000 pesos, ¿cierto? Innovaciones que trajo la Ley 1819. Este contribuyente, personas naturales, puede tener o una renta líquida ordinaria del ejercicio o una pérdida del ejercicio. En este caso, para el ejemplo, el contribuyente tiene renta líquida ordinaria, es decir, al restarle a mi renta líquida el total de rentas exentas con la limitante del 10%, me queda una renta líquida ordinaria del ejercicio de 24 millones de pesos. Otro cambio importante que trajo la Ley 1819, vamos a poder compensar en rentas de capitales compensación por pérdidas de ejercicios anteriores, ¿cierto? Para el caso del ejemplo, este contribuyente no tiene esa compensación, por ende seguiremos depurando. Entonces, ¿qué pasa? Mi renta líquida ordinaria del ejercicio se convierte, al no tener nada más que depurar, en mi renta líquida de la cédula de capital. Entonces, este contribuyente tuvo una renta líquida de la cédula de capital por valor de 24.390.000 pesos. Bien.